¿Qué tal amigos? Un saludo. Gracias por la aceptación que ha tenido nuestro material. Y nuevamente estamos en un capítulo de este podcast. Gracias Nacho por acompañarnos. ¿Qué tal estás? Bien, bien, gracias Sergio. Pues qué bueno que les está agradando nuestro trabajo y eso habla de que pues vamos para arriba. Así es. Y bueno, el tema de hoy es un tema que me tuvo investigando en la semana, es un tema que está en tendencia y es la cultura de la inmediatez. Para iniciar vamos a ir aclarando a qué se refiere este concepto de la inmediatez. Lo inmediato se refiere a todo aquello que no lleva un proceso entre lo que se quiere y el objeto del deseo. Lo mediato es aquello que tiene un proceso entre lo que se quiere y el objeto. El punto es que en la actualidad la gente ya no está dispuesta a aceptar esos procesos de maduración. Actualmente lo inmediato nos lleva a eliminar esta noción de proceso, a eliminar la capacidad de tolerar, incluso a tener conductas infantiles, así como el niño, el bebé, que no admite la demora, que cuando quiere comer, no se cuestiona si los papás están en la posibilidad, si es la hora, si es el momento, simplemente quiere comer y no está dispuesto a tolerar ese proceso de espera. ¿Qué nos ha traído esta cultura de la inmediatez? Pues la no aceptación de ciertos valores, la pérdida de la verdad, la pérdida de la objetividad y la pérdida de estos procesos que nos llevan a cimentar todos estos conceptos que son necesarios para nuestra sociedad y que en su ausencia nos está llevando a una crisis colectiva. Desde tu acercamiento, ¿qué percibes sobre esta cultura de la inmediatez, Macho? Bueno, fíjate que es una tendencia que ya lleva varios años con nosotros. Uh -huh. Podemos hablar desde que se inventaron las comidas instantáneas, el horno de microondas, que aceleraron los procesos para, bueno, en este caso, preparar alimentos de manera rápida. E inclusive la venta del food fast, de la comida rápida, también tiene que ver con esta situación en que nos queremos brincar procesos y a la misma vez no perder productividad, ¿no? En la actualidad ya es algo de todos los días. Hay una manía por la velocidad. Todos queremos llegar rápido al lugar, al destino que nos planteamos. Todos queremos tener una relación hasta afectiva, emocional, que se brinque el proceso del enamoramiento, del conocimiento, y lo cual también lleva a muchos fracasos, ¿no? De la misma manera en los alimentos, buscamos que se produzcan de manera más rápida y más grandes, ¿no? Hemos visto experimentos genéticos con animales que los engordan más rápido, les hacen crecer el músculo para que tengan más carne, pero lo cual les causa deformidades. Y todo esto en la espera de que todo proceso se acelere. Por ejemplo, la información. Cuando estamos en las redes sociales, ya la gente se va únicamente con lo primero que ve. Ya no busca profundizar en la información, ¿no? Algo que sucedía, por ejemplo, cuando leías un diario. Al leer, al tener ese proceso de lectura, de acercamiento a los hechos, te podías formar un criterio mejor de lo que estaba aconteciendo. En la actualidad ya no pasa eso, ya no se lee con profundidad, ya nada más se lee lo primero que capta la vista y con eso se piensa que se está bien informado. También, gracias a esto, pues surgieron las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que tienen también mucha aceptación en vez de las noticias verdaderas, porque también evitan ese proceso de investigación y de pensar en que si son reales o no. En ese sentido, ¿crees que un concepto tan importante como la felicidad pueda confundirse con el placer? Y digo porque al final de cuentas el placer es inmediato, ¿no? Cuando tú escuchas algo, cuando tú ves algo, cuando tú percibes algo con los sentidos, el placer es inmediato. ¿Crees que el placer se pueda estar confundiendo con lo que es la felicidad? Claro, y sobre todo porque nuestro organismo puede llegar a cuestiones tiránicas si nosotros le permitimos que esté en constante acercamiento al placer por la liberación de hormonas que nos producen esas sensaciones de bienestar que a veces se terminan en un instante, como pasa con las drogas. La gente ya no busca
la madurez de una relación, la madurez del conocimiento del otro, o que conlleva el conocimiento del otro, y se queda únicamente con esa búsqueda del placer inmediato y de los sentimientos, de los beneficios que aparentemente este tiene, ¿no? Ya no se busca la permanencia, ya es pasar de uno a otro, pasar parejas, pasar experiencias que al final de cuentas ya no están enriqueciendo a la persona. Sí, en ese sentido, surgen las fórmulas milagrosas, ¿no? Los gurús que venden felicidad, los gurús que venden fórmulas de cómo conseguir pareja, los gurús que venden fórmulas de recetas de cocina sobre cómo lograr estabilidad en tu vida. Al final de cuentas, lo que buscan es estandarizarnos, cosificarnos. Esta fórmula es aplicable para todos. Este curso es aplicable para todos. ¿Cuál crees que sea la consecuencia de esta predominancia en cuanto a estas recetas de cocina que nos buscan cosificar, nos buscan estandarizar con un fin meramente económico y de comercio? Pues primero que nada, estas empresas pues nos crearon la aparente necesidad de que todo tiene que ser resuelto de inmediato. Ya no hay digestión ni reflexión de lo que estamos viendo y de lo que estamos adquiriendo. Todo es un flasheo, un bombardeo de productos innovadores, de cursos innovadores que nos van a solucionar la vida de un minuto al siguiente. Por ejemplo, en el transcurso del día, el estrés se mezcla con estimulantes, vitaminas, drogas, que nos hacen rendir más durante el día, que nos hacen estar activos Uh -huh. para ser productivos, para poder ganar el dinero necesario para adquirir estos productos, pero que a la vez por la noche tenemos que mezclar con somníferos para poder descansar. Entonces, ahí es esa cuestión empresarial, ¿no? Hay una doble ganancia para ellos. Te voy a vender las vitaminas que necesitas para andar al 100 en el día, pero como en la noche ya no vas a tener un buen reposo, te vendo también el somnífero para que puedas descansar. Y al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es por un lado, ¿no? Un ejemplo de la cuestión empresarial. Otra cuestión que bien marcas es la estandarización, ¿no? Está desde hace tiempo también perdiéndose esta individualidad y esta cualidad de humanos que tenemos todos por derecho. Ya al estandarizar es como ahorita se me vino a la cabeza una imagen que por ahí vi en las redes sociales, donde ponen un pez, un mono, un caballo y creo que un perro frente a un árbol, ¿ok? Y dice que el que suba primero al árbol es el que gana. Eso es una muestra de una prueba estandarizada, o sea, no todos somos iguales. Y también lo vemos en la educación, a pesar de que se habla de que nosotros aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Que tenemos diferentes campos cognitivos, al enfocar la educación de esa manera en cada uno de los alumnos, que sí aprende de manera auditiva, kinestética, eh, al según personalizar esa educación, pues van ellos a poder tener un avance significativo. Cuando no es así, algo que creo que ya habíamos platicado y creo que es una idea que te robo, es que lo que está provocando es que los jóvenes, en vez de formarse retos para tratar de aprender de todo lo que todas las dificultades que le puede causar la educación, pues se le está digiriendo todo, se le está facilitando, lo cual evita ese sufrimiento, ese estrés que muchas veces a nosotros nos llevó a aprender nuevas cosas y hacer cosas que ni sabíamos que podíamos hacer, que nacen al calor de la presión. Entonces, esto los jóvenes ya también no lo están digiriendo. Ah, ok. Pero al mismo tiempo es contraproducente, ¿no? Porque, como tú dices, al momento te evito ese proceso profundo que te puede llevar a una crisis, Ujú. pero a un largo plazo o mediano plazo te voy a generar un estrés aún mayor porque no estás capacitando a las personas para la vida.
y viene a mi mente un texto de Byung-Chul Han, espero estarlo pronunciando bien, el texto de la sociedad del cansancio, y dice que al final de cuentas estamos en la era de la productividad. Quien no es productivo no sirve. Y generamos esa falacia de que en esa búsqueda de que todo se puede, generamos un positivismo tóxico, donde aprendemos a vivir sobre ciertas fórmulas, por ejemplo, el echaleganismo, ¿no? Échale ganas. ¿Cuál es la consecuencia de echarle ganas? Pues que te va a ir bien en la vida, cuando la realidad no es esa, porque mucha gente se ha muerto echándole ganas y nunca logró esa estabilidad que tenía como objetivo. En ese sentido, este positivismo tóxico está generando altos niveles de personas depresivas, de personas que viven con el fracaso a cuestas cada día, porque no están disfrutando de su vida. Algo que se valora mucho en la actualidad es el que de repente puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo puedo estar hablando contigo mientras estoy atendiendo el celular, mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo una tarea. Mucha gente lo elogia, ¿no? Dicen, es que yo soy multifuncional. Este autor lo que dice es que sí, efectivamente, tu atención está dividida en muchas cosas, pero al fin y al cabo es una atención superficial que nos acerca incluso al salvajismo. Y él habla de que los animales en su entorno silvestre viven en un constante estrés. Hablemos, por ejemplo, de un león. Un león no tiene la capacidad contemplativa que nosotros como seres humanos tenemos. El león tiene que estar preocupado por cazar. También tiene que estar preocupado por cuidar a su pareja y a sus crías, pero al mismo tiempo tiene que estar preocupado de que otros leones no le puedan quitar su comida, mientras está ocupado también en que otros depredadores no lo puedan atacar. Un constante estrés que se asimila o que se compara con lo que estamos viviendo en la actualidad. Hoy a cualquier persona le preguntas si tiene tiempo, por ejemplo, para orar, para meditar, no tiene tiempo. Y si tiene tiempo para hacer ejercicio, salir a caminar, no tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Sin embargo, este autor dice que, entre otras cosas, que el tiempo para las cosas importantes nunca va a existir. El tiempo para las cosas importantes se tiene que hacer como una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad para conservar esta armonía, esta salud en lo espiritual, en lo almático y en lo físico? La capacidad de tener esa autocontemplación, ¿no? De ir reflexionando sobre los procesos que tú estás teniendo en la vida, sobre los esquemas de creencias que tú tienes, irlos actualizando día a día, los procesos de pensamiento que tú tienes y que necesitas ir actualizando, porque obviamente algo que te sirvió, no sé, en alguna creencia que te fue funcional durante la secundaria, pues en su momento te ayudó, en su momento sirvió, pero al paso de los años, tú tienes que ir valorando si esas creencias aún son funcionales. Y creo que el mejor ejemplo es nuestro país, ¿no? Hay muchas creencias que desarrollamos a través de rituales, pero que lejos de ayudarnos, nos mantienen sumidos en la condición en la que estamos. Y bueno, eso ya da hasta para otro podcast, pero es esa parte de no tener esa capacidad de autocontemplar nuestros mismos procesos. Y en el arte creo que es algo necesario, ¿no? ¿Cuál es la labor del artista? Observar, observar. Y a través de ese observar, procesar y generar nuevos mundos para aquel que pueda apreciar su obra. En ese sentido, ¿tú qué piensas sobre esta necesidad de autocontemplación necesaria para el hombre? Pues tienes razón en lo que mencionas. Todo arte, todo aprendizaje lleva un proceso que debemos seguir para hacerlo de manera adecuada. Lo que tú mencionas con el multitask, ¿no? Está de moda. La gente que hace 1000 actividades en el día es la más productiva y la gente
que tiene tiempos muertos, tiempos libres, ahora ya es la que menos produce, la que está mal, e inclusive se le hace creer que por el hecho de no aprovechar esos media hora, 2 horas que tiene libres durante el día, pues lo están haciendo un ser improductivo, ¿no? Cuando debiera ser al contrario, porque también la mente para llevar un proceso de aprendizaje necesita un descanso y una reflexión durante el día. Entonces, bueno, en lo que respecta al arte, el arte también lleva un proceso que es lento para que una obra pueda quedar perfecta. Si tú aceleras ese proceso porque te tienes que volver productivo y porque estás haciendo arte para vender, pues entonces pierde también el significado de esta producción. El arte, al final de cuentas, el verdadero arte no se hace para comerciarlo. Podemos ver, por ejemplo, a Van Gogh. Van Gogh no pudo vender un cuadro en su vida, nada más por lo que yo sé, vendió un solo cuadro que le compró su hermano y su demás obra se valoró y se conoció después de que él muere, ¿no? Pero bueno, vamos, es un proceso también que debe seguir esto, el camino del arte. No podemos acelerar las cosas. Ya en la actualidad ya no meditamos ni para tomar las decisiones. Ya la vida nos conlleva a tomar decisiones inmediatas que muchas veces no son las adecuadas. Y de la misma manera, esta aceleración no nos permite mirar hacia atrás, ¿sale? Ya no nos permite recordar que también el recuerdo es base para el artista, porque al final de cuentas son tus experiencias muchas veces las que te marcan y las que marcan tu obra, ¿no? Seas pintor, seas escritor, seas escultor. Entonces, imagínate, todos los artistas actuales pues ya no tienen esa vuelta al recuerdo para poder crear arte de manera pura. Entonces, al estar en ese constante avance siempre hacia adelante, se pierde también la posibilidad de disfrutar el instante, que es algo que hasta hace algunos años, acuérdate que se veía mucho en la televisión, ¿no? Con las marcas de comida, los refresqueros, ¿no? En la actualidad no. En la actualidad como que es esa constante aceleración hacia enfrente, siempre hacia enfrente, ¿no? Y no mires hacia atrás. Inclusive esto hace que la gente ya no disfrute ni del arte, ni de la comida que se está metiendo a la boca, ni del amor, ni del sexo. Imagínate hasta dónde está involucrado todo esto, ¿no? El enamoramiento ya no lleva ese proceso que estábamos platicando al inicio, en que es la conquista, en que es el conocimiento del otro, y al final la culminación de toda relación amorosa, ¿no? Con la cuestión sexual. Ahora no, ahora te brincas todo ese proceso y vas de un enamoramiento fugaz que brinca al sexo y a veces ahí se acabó. Evidentemente, esta concepción de lo volátil, de lo instantáneo, esta negación a los procesos profundos, creo que en lugar de construir certezas entre tantos estímulos informativos, solamente nos está llevando a una confusión y a tener una sociedad enojada y con miedo. Evidentemente, pienso yo que tiene que pasar algo muy grave para que verdaderamente caigamos en la cuenta de que necesitamos regresar a nuestros inicios como humanidad. Ya el encierro nos dio como un pequeño aviso, ¿no? De que, hey, tienes que poner atención en esta parte. Pero también nos damos cuenta de que gradualmente estamos regresando a los procesos que habitualmente teníamos. Me viene a la mente también este libro de la modernidad líquida de Bauman, donde él dice que lo instantáneo, y bueno, lo asocia con lo líquido, ¿no? Lo líquido relacionado con lo volátil, con lo indefinido, con lo cambiante, con lo ligero, con lo fácilmente desmontable. En la actualidad lo podemos ver en los trabajos. Yo en mi niñez recuerdo que cuando un adulto buscaba un trabajo era un trabajo para toda su vida y te capacitabas y te especializabas y te volvías incluso hasta imprescindible. En la actualidad no. En la actualidad la valía en un trabajo es de acuerdo a la capacidad que tú tengas para adaptarte en diferentes áreas. Aparte de que cuando una persona entra a trabajar, en su mente no está el quedarse a trabajar ahí toda su vida. Tenemos esa necesidad de escalar, de escalar, de escalar, de conseguir más. Al final de cuentas, ¿para qué? No lo sabemos y lo podemos ver, bueno, al menos yo lo he percibido en zonas rurales, donde está este choque entre la percepción de nuestros abuelos y la percepción actual, ¿no? ¿Cuál era la tendencia de los abuelos? Era trabajar
para construir una casa lo suficientemente cómoda para albergar a toda la familia. Ahora podemos ver en las zonas rurales, sobre todo en pueblos alejados de la zona urbana, que esas grandes casas pues están abandonadas, porque ahora la gente ya no quiere permanecer por mucho tiempo en un lugar. Esta modernidad líquida nos lleva a ser sumamente, ¿cómo lo podré decir? Cambiantes en cuanto a nuestros objetivos de vida. Lo vemos también en la familia, ¿no? Antes el matrimonio era ese regulador inamovible para mantener relaciones estables entre hermanos. Ahora no, ahora el matrimonio se ha vuelto un contrato condicionado por el vemos cómo nos va. Si nos va bien, le seguimos. Si no nos va bien, pues como amigos y seguimos adelante. Cuando antes era algo innegociable, lo cual te obligaba a tener una relación estable con tu pareja y una relación estable con tus hijos. En la actualidad ya no es así. También con la amistad. Yo todavía puedo contar 3 amigos que conozco desde la primaria, la secundaria, y en la actualidad siguen siendo mis amigos. Con las nuevas generaciones, este concepto de amistad también es volátil, y lo vemos en Facebook, en WhatsApp. Puedo tener más de 3 amigos, muchos amigos, pero son relaciones impersonales. Podemos estar platicando por chat horas y horas y horas, pero si te encuentro en la calle, mi discapacidad socioemocional me impide acercarme a ti y tener un contacto real. En ese sentido, también se han vuelto volátiles, desmontables, este tipo de relaciones. En ese sentido, lo que concebimos como amistad es que puede ser cambiante, que la exigencia es limitada, no estoy comprometido a nada ni con mi pareja, ni con mis amigos, aún con mis hijos, no estoy comprometido a nada, porque ahora todas las relaciones son desmontables y lo cual nos lleva pues a una ambigüedad total, ¿no? Porque buscamos llenar esos vacíos con cuestiones materiales, con fórmulas inmediatas, con productos milagrosos que al final nos dejan peor, porque el comprar algo solamente genera la adrenalina necesaria para estar bien por mucho, hasta por 3 horas, ¿no? El comprar, pero después, ¿qué pasa? Y al no encontrar una respuesta, la gente en la actualidad, pues busca generar adicciones para llenar esos espacios. ¿Qué piensas de esto? Bueno, primero, en la cuestión laboral, efectivamente, muchas veces ya no es como antes, aunque suene medio cliché esta frase, pues tú ibas en búsqueda de un trabajo y te esmerabas y te aferrabas hasta conseguirlo. En la actualidad, no, en la actualidad vas a dejar un currículum, todavía ni consigues ese trabajo y ya estás pensando en dejar el currículum en otro lado. O sea, buscas un sinnúmero de opciones y al final de cuentas, a veces ninguna es la adecuada, con la finalidad y la obsesión de ser productivo. En segunda, lo que hablabas de los miles de amigos. Primero, lo que está generando, ¿no? Lo que está generando es que la comunicación debe ser instantánea. Ahí lo podemos ver desde los chats, ¿no? WhatsApp con primero sus dobles palomitas que aparecieron para confirmar de que el mensaje había sido recibido y después una palomita azul para confirmar que te leyeron, ¿no? Y si no te contestan al instante, pues ya empieza una molestia en ti y un reclamo hacia la otra persona. Entonces, esta aceleración de la comunicación nos ha llevado también a veces a malos entendidos. Imagínate antes, ¿no? Para que tú te pudieras comunicar con una persona que está en Monterrey, pues tenías que primero enviar una carta que llevaba semanas para llegar allá y que una respuesta que llevaba también semanas para regresar a ti. Con el teléfono se acortó un poquito la distancia, el tiempo de respuesta, pero no fue suficiente eso que caímos en esta cuestión de los mensajes de texto, ¿no? Los chats, que también son impersonales, ¿eh? Lo que también hablabas. Primero, ya nadie quiere tener amistades cercanas o de tiempo porque ya también les duele a los chicos de hoy y les cuesta generar esos lazos emocionales con el otro. El crear un lazo emocional con la otra persona te genera también un dolor, porque en algún momento esa persona no va a lograr cubrir las expectativas que tú esperas, se van a romper promesas, va a haber un rompimiento emocional, afectivo, que te va a causar no solamente un dolor emocional, sino también un dolor físico que ahora ya no es tolerable. Entonces lo más fácil es la impersonalidad. La comunicación por el texto, si me caes bien, la podemos llevar a todo dar durante un tiempo limitado, porque también no es un tiempo indefinido,
Y si llega un momento en que tú dices lo que me molesta, pues es tan fácil bloquear. Te bloqueo y ahí se acabó todo. Y yo no me siento lastimado, no me siento expuesto, no me siento enfrentado o confrontado a la otra persona. Y llega un alivio inmediato, ¿no? Una liberación, que es parte de estas endorfinas que se liberan en estos periodos, instantáneos de bienestar o de placer. Lo que tú mencionas, como con las drogas. Se usan más drogas porque se busca esa inmediatez de sensaciones, de sentirse bien. Por ahí escuché que las endorfinas no son las hormonas de la felicidad. Si no mal recuerdo, es la serotonina. Y la serotonina es más difícil que la produzca tu cerebro porque, obvio, requiere de un proceso más largo, pero también te provoca una felicidad más duradera o hasta permanente, lo que no pasa con las endorfinas, ¿no? En la cuestión sexual, por ejemplo, cuando estás en la relación sexual, tienes un subidón de placer, uy, te lleva hasta las nubes, pero es momentáneo. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Pues buscar más placer para seguir teniendo esa misma sensación. Y ahí tenemos los problemas de infidelidades, de relaciones fugaces, ¿sí? Hay gente que se la pasa todo el tiempo buscando tener sexo y a veces ya no importa con qué o con quién. El chiste es sentirse bien. El abuso de drogas, el abuso de alcohol, e inclusive esto pues lo podemos marcar desde los griegos con Epicuro. Él decía que había placeres momentáneos o acciones y hay otra que te causa la verdadera felicidad. De los que te causan y eran malos, los placeres instantáneos, pues era por ejemplo el alcohol. Consumir alcohol las primeras veces con poquito, tú ya te sentías feliz, te sientes mareado, te sientes más social, ¿no? Pero ese placer termina muy rápido y te lleva a una cruda al final de cuentas, ¿no? Una cruda moral y una cruda física, que la siguiente vez que tomes te conlleva a consumir el doble de alcohol o el triple para alcanzar esa misma sensación de bienestar. Pero al final también ese triple consumo de alcohol te va a llevar a una cruda mucho más fuerte, ¿no? Entonces no, es un círculo vicioso al final de cuentas. No vas a encontrar el placer total en ello, la felicidad total en ello. Lo que Piccolo decía es que tenías que buscar la felicidad en otras cosas. Por ejemplo, el crecimiento intelectual, el estudiar, el realizar acciones que te pueden llevar a sentirte bien contigo mismo y con los demás. Pero todo lo que implica esta situación, ¿no? Entonces, regresamos a lo que es la comunicación. Ahora la comunicación tiene que ser instantánea y la comunicación se mueve en muchas direcciones. Lo que tú dices, si antes tenías 3 amigos y a lo mejor con esos 3, con uno hablabas de manera constante y larga en cuanto a tiempo para tener un crecimiento también de la amistad y personal, ahora no. Ahora en tu chat de WhatsApp, en tu chat de Facebook, puedes estar hablando hasta con 10, 15 personas al mismo tiempo, pero lo cual también no crea esos lazos afectivos y esa confianza como lo era antes. Entonces, ya no hay una auténtica comunicación. Sí, y evidentemente esta comunicación superficial, volátil, prescindible, nos está llevando a formar una sociedad, hasta diría, adolescente, ¿no? Y lo vemos en los trabajos. Creo que ahora, ¿cuál es la mayor complicación? Pues el poder tener relaciones sanas entre compañeros de trabajo, el poder trabajar en equipo, el poder generar relaciones empáticas, porque digo, al final de cuentas esto de la empatía, mucho tiempo se ha manejado como a nivel conceptual, con que ya sepas qué es la empatía, ya vas a saber ejecutarla, y es un rotundo error. La empatía es un ejercicio diario, es un hábito diario, es algo que se estimula y que se lleva a un nivel más profundo con la práctica. Y hemos caído en el error de que con que tú sepas, no sé, los 5 consejos para ser más productivo, entonces ya serás más productivo. Los 10 consejos para tener relaciones más sanas, y entonces ya vas a tener relaciones más sanas. O sea, lo llevamos solamente a un nivel de teoría, porque ni siquiera de conocimiento, de teoría, y asumimos que el saberlo como consecuencia nos va a llevar a ejecutarlo, y ese es un gran error. ¿Qué es lo que nos va a llevar a ejecutarlo? Ese proceso de meditación necesario, ese proceso mediato entre lo que buscamos y el objeto deseado. Ahora, al eliminar ese proceso profundo, hemos caído en problemas de crisis de identidad, en una sociedad que evalúa todo a partir del sentimiento y no de la razón, y eso lo podemos ver constantemente en la política.
Hay mucha gente que encumbra a personas, personalidades, no por sus capacidades, sino por el vínculo afectivo que tú puedes lograr con esa persona. Hemos dejado de escoger a nuestros líderes por sus capacidades y para nosotros es más valioso que esté guapo, que me diga lo que yo quiero escuchar, que favorezca mis vicios, porque entonces lo estoy evaluando a partir de lo emocional. Nuestras autoridades han desarrollado prácticas globales no asertivas. Y no me quiero meter en broncas, pero por ejemplo, la dinámica con la que operan algunas becas en nuestro país no tienen como finalidad el apoyar el desarrollo de una vida, más bien estancarla y sumirla en la pobreza que ya existe y favorecer la mediocridad, porque esas becas ni siquiera están programadas para los mejores promedios. Esas becas están programadas para quien no tiene dinero, pero el no tener dinero puede tener muchas causas. Yo puedo ser una persona pobre porque simplemente pues no quiero salir de ahí, pero también puedo ser una persona pobre porque quizás mis condiciones, mi contexto no me permitió llegar a más. Ah, bueno, creo que ahí es diferente la valoración, pero es estandarizar a las personas y que las personas o el pueblo comencemos a valorar todo a partir de las emociones y de los sentimientos, creo que nos está sumiendo en un hoyo donde tendrá que pasar algo muy grave para que verdaderamente regresemos a nuestra esencia. Evidentemente, en estos procesos defectuosos de la inmediatez, todas las verdades objetivas sobre las que nuestros abuelos caminaban, pues se han diluido. Ahora es tan fácil distorsionar la verdad y si hoy, mañana tú te levantas con las ganas de ser un caballo, todos tenemos que respetar tu preferencia de que tú eres un caballo, porque te sientes caballo, porque caminas como caballo, porque evidentemente quieren que respeten tu decisión. Esta necesidad de buscar lo instantáneo nos ha llevado a esos procesos tan volátiles y que están generando una enorme confusión en las generaciones que vienen. ¿Qué piensas de esta ausencia de meditación que ya se ha vuelto algo habitual en nuestra cultura? Es que, como lo mencionas, o desde el punto de vista que estás dando, pues podemos caer en la cuenta de que, primero, ya nadie quiere estar solo con uno mismo, ¿eh? Entonces, el acto de meditar es un acto de confrontamiento y enfrentamiento a ti, a lo que piensas, hasta en cómo te educaron. Y eso creo que a muchos ya no les agrada, ¿no? Porque caemos en lo mismo, o sea, todos buscan el placer instantáneo, el placer inmediato. Inclusive hasta para eso hay un medicamento, ¿no? Hay antidepresivos, diazepam, entre otros, que te evitan esos procesos, que acortan también la sanación o te prometen una sanación que no es real. Algo que también creo que lo hemos platicado en otro punto, en otro momento, es que tenemos que seguir un proceso, ¿no? Para sanar correctamente, para encontrarte a ti mismo, para hallar la respuesta hasta tus problemas existenciales. Pero si tú te brincas ese proceso, pues sí puedes sentirte bien, ¿no? El medicamento te va a hacer que te sientas bien de inmediato o en 3, 4 días, pero ¿qué va a pasar cuando nuevamente caigas en el mismo problema? No vas a estar todo el tiempo medicándote porque tampoco es lo sano, ¿no? Tienes que a fuerza tocar fondo y enfrentarte a ti. Y eso es lo que ya no quiere hacer nadie. Ya no hay silencios, de verdad, ya no hay silencios. Ya la gente no disfruta del silencio, no disfruta de estar platicando con uno mismo. Ya lo que hace es, inclusive, vas en el auto, tu música siempre. Ya ni cuando vas con la otra persona se disfruta de una plática, se disfruta del conocerle, únicamente es el ruido del estéreo y ambos van sumergidos o evadidos de la realidad. Chicos que prefieren andar con los audífonos todo el día y también es una manera de no escucharse, de no escuchar lo que su conciencia les quiere decir, o de, si vamos a la cuestión religiosa, de su espíritu, o de su alma. Entonces, pues al final de cuentas es una situación de evasión de uno mismo. Pero imagínate qué grave está la situación que ya hasta ni tú mismo te soportas, ni tú mismo te toleras. Ya debes tener a fuerza el ruido de exterior para callar esa voz. Sí, y evidentemente el llegar a través de una crisis, ese proceso de, oye, es necesario escucharte, es horrible porque
yo no me imagino la realidad de una persona que por 20 años ha dejado de escucharse y de momento llega una crisis en la cual llegar a limpiar una casa que por más de 20 años no has limpiado. Es un trabajo titánico y como lo he dicho antes, o sea, si fuera fácil, toda la gente lo haría, ¿no? Sería una sociedad feliz, una sociedad alegre, disfrutando su trabajo, disfrutando de su familia, disfrutando de sus amigos, y basta con salir a una hora pico para que te des cuenta que es todo lo contrario. Para ir cerrando ya este capítulo, evidentemente hay una negación de la realidad. ¿Qué tan importante es ahora y cómo se puede llevar a las personas desde nuestras áreas de influencia a promover estas etapas de autocontemplación, estas etapas de autorreflexión a partir del arte? Y digo del arte porque digamos que esa es tu área de influencia. ¿Cómo puedes llevar a una persona a apagarse tantito en esta cultura de la productividad y decirle, hey, voltea acá tantito para que te des un tiempo para ti? ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede llevar a las personas a través de este proceso? Es complicado, ¿eh? Porque primero para llegar a tomar la decisión de expresar por el arte todo lo que sientes o de tomar al arte como esa manera también de conocerte a ti mismo, de relajarte, tiene que haber una decisión personal. Primero es eso. En la actualidad, el arte ha sido ya menospreciado, inclusive hasta por los gobiernos, ¿no? Hay menos apoyo económico para las cuestiones artísticas y se está dando prioridad a cuestiones económicas sociales, ¿no? A programas de ayuda a gente que no trabaja, a gente que a veces no lo necesita, necesita otro tipo de actividades, otro tipo de acciones para ser productiva, si caemos en la productividad, pero sí también hay gente que lo necesita, ¿no? Hay gente que necesita ese recurso. Pero creo que la manera correcta no es esa, de quitarlo en cultura o en educación para impartirlo a estas personas. Entonces, imagínate, si no se le da la importancia que tiene que ver o que debe tener el arte, porque el arte sublima, porque el arte salva vidas, y en vez de eso te meten 5 o 6 programas de televisión banales donde ves a muchachas en bikini, muchachos fornidos también casi desnudos, expresando su banalidad, un pensamiento hueco, un pensamiento vacío, y eso es lo que la gente quiere ver para liberarse de toda la tensión que tuvo en el día, en vez de que se ponga a leer un buen libro o, como dices, acuda a un curso de pintura si es que no sabe pintar, o si ya lo sabe, que en casa tome sus pinceles y su pintura y se ponga a hacer algo, pues creo que ahí está el problema, ¿no? Pero depende también del interés de cada persona. En un taller que, por ejemplo, ahorita estoy impartiendo, pues sí hay papás que interesan en llevar a sus hijos, no tan solo por el hecho de que estén perdiendo el tiempo en casa o estén todo el tiempo metidos en celular, sino porque les importa que desarrollen otras habilidades que a lo mejor ni ellos sabían que tenían y que al encontrarlas pues encuentran también ese disfrute que les conlleva primero pues el estar pintando, haciendo lo que les gusta y el relajamiento que les lleva esta actividad y el autoconocimiento, porque en el arte inclusive hasta los colores que tú colocas en una obra tienen que ver con todos los sentimientos y sensaciones que tuviste en ese día. También en este taller que estoy dando va una contadora ya de edad un poquito avanzada, ¿no? Y ella, a pesar del trabajo que tiene, a pesar de la carga de actividades pues propias de su labor que realiza durante el día, tarde, pero llega a la clase. Y siempre, híjoles, maestro, yo hoy ya no iba a venir, pero me estoy obligando a venir porque es algo que me está causando una sensación de bienestar, me relaja. Entonces, ahí ya hay una voluntad por cambiar y el problema es que la gente ya no tiene voluntad para hacerlo. Ve en invertir en una clase de pintura o en una clase de escultura, en una clase de música, en una clase de baile, de ballet, una inversión que no va a remunerar en nada, porque estamos acostumbrados ya que a fuerza todo lo que tengamos que invertir nos tiene que remunerar económicamente, si no nos sirve esa actividad. Es lo que nos han vendido, no debiera ser así. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que este tema da para mucho, incluso para un segundo capítulo. Y pues no me gustaría terminar con una postura negativa. La idea de este material simplemente es llevar a la reflexión a cada persona que lo escuche. Evidentemente, solo tenemos un cuerpo. En este cuerpo nos va a servir para toda la vida.
Y creo que valdría la pena parar un tantito en cuanto a las actividades que tenemos para tener estos periodos de reflexión, revisar objetivos, revisar nuestro sistema de creencia, nuestro esquema de pensamientos y ver qué es lo que tenemos que renegociar con nosotros mismos. Gracias, Nacho, por acompañarme en este capítulo. La aceptación de la gente creo que está siendo buena y yo creo que vamos a más. A ti que estás escuchando este material, si te es funcional, ayúdanos a compartirlo y regálanos un like. Hasta la próxima, nos vemos, Nacho. Hasta la próxima y a vivir, que la vida es una.